Esta noche, una reunión de una ex boy band. Dos personajes metaleros y pubertos de tu noventera preadolescencia. Dos idiotas masoquistas que quieren saber quién gana como el mejor líder idiota. Esto y mucho más aquí en el nuevo y moderno reboot de los rusos de Celebrity Deathmatch. Hola damas y caballeros, soy Johnny Gómez. Y yo soy Nick Diamond. Y esta es la versión de monos de papel de Diego Mato Torres de esta serie de InTV. Si son muy niños rata para no saber lo que fue o es Celebrity Deathmatch, pues es así de simple. Celebridades de todo tipo, cine, TV, política o música. Y por tiempos modernos, Johnny, youtubers y influencers también pelearán a muerte en el cuadrilátero. Son 3 peleas por noche. Y ya que nuestro regreso es un episodio muy especial. Así es. Las luchas de esta noche serán compuestas por celebridades clásicas de InTV y Viacom. No lo digas fuerte, Nick. No queremos que nos bajen el video el todopoderoso Viacom. Muy bien, vamos con la primera pelea a muerte de esta noche. Big Time Rush versus ellos mismos. ¿Recuerdas por el 2012 y 2013 cuando esta boy band estaba activa y todos los preadolescentes la escuchaban? No eran insoportables como las otras boy band. De hecho, es agradable escucharlos. Así es, Nick. Y pelearán a muerte para definir quién es el mejor Rush. Ahora vamos con nuestra reportera en directo, Tali Wong, en los vestidores. Adelante, Tali. Nick, Johnny, es un gusto estar de regreso aquí en Celebrity Deathmatch. Me encuentro con Big Time Rush. Esta banda fue parte de la adolescencia de muchas y muchos. Fueron estos 4 chicos de la serie de Nickelodeon cuyas canciones se convirtieron en la banda sonora diaria de muchos. Muchas gracias, Tali. Aunque su éxito no fue el esperado, consiguieron una fama considerable en Estados Unidos. Bueno, eso lo tomaré como un cumplido. Muchos nos hemos preguntado, ¿qué ha sido de ustedes, los miembros? Bueno, primero que todo, gracias por invitarnos. Tenemos mucha hambre. Y respondiendo a tu pregunta, muchos como yo, Logan, nos seguimos dedicando a la música. Yo también me sigo dedicando a la música. Hola, soy James y yo tampoco he renunciado a la música. ¿Y dónde está Carlos? Chicos, miren, hay salchichas con espiral en el salón verde. Hola, soy Carlos. Me gusta usar cascos. Fascinante. Bueno, he aquí a Big Time Rush, o mejor dicho, ex Big Time Rush. Johnny, a ti, adelante estudios. Gracias, Tali. Desde aquí puedo escuchar los gritos de las Rushers, Johnny. Eso es porque los Rush ya están en el ring. Vamos con nuestro referee, Mills Lane. Muy bien, perros de Minnesota. Quiero una pelea limpia. Tú, niño bonito, no quiero que te rebeles a mis metros creyéndote más listo. Pero esos son nuestros personajes de la serie de Nick. Yo no soy así realmente. Tú, no seas tan vanidoso. Y tú, madura de una vez. Cuando uno es padre ya debe ser un hombre. Y tú, pues, sé más divertido. Pero, señor Newslane, si yo soy divertido, ese era mi personaje de la serie. En la vida real yo soy el alocado. ¡Cállese, perro! Y ahora, ¡a darle! Increíble. ¿Quién dará el primer golpe? Parece que todos, Johnny. ¿Quién me golpeó en el ojo? Pues fui yo. Estoy harto que la gente piense que soy el más aburrido solo porque tu personaje era el más protagónico. Ah, sí, pues toma esto. Logan y Carlos están agarrando combos. Mientras tanto, oh Dios mío, Carlos viene con un tronco colgante listo para el ataque. ¿Qué haces allí? Ven y pelea como un hombre. Cállate, pitufo vanidoso. Allá voy. El poder del casco. ¡Oh! Y ahora Kendall y Logan pelean con palos de hockey. Veamos si sigues siendo tan bueno para el hockey. Muy bien. Ay, despídete de tu abortada carrera musical. ¡Cuidado allá abajo que voy de regreso! ¿Qué? ¡Oh, no! Y el tronco colgante de Carlos accidentalmente partió a Logan en 2. Logan quedó más fraccionado que la izquierda política chilena. Aún quedan 3 vivos en el ring. Y ahí viene James a atacar al herido Kendall con un moderno arco y flecha. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Ah! Y James, al no saber usar el tiraflechas, se dio en el pie. Mucha guapura, poco cerebro, James. Oh, mira quién habla, Kendall. Oh, no, cuidado allá abajo. ¡Ah! ¡Mi cara! Oh, el tronco le pegó en la cara a James. A diferencia de Logan, sobrevivió. No podemos decir lo mismo de su cara perfecta. ¡Oh, no!
Mi cara, mi hermosa cara de príncipe azul. Tranquilo, amigo mío, acabaré con tu sufrimiento. ¡Ah, mi pie! Y de un giro inesperado, Kendall le clavó una flecha en la cabeza a James. James Marshmallow está muerto. Ahora James Marshmallow es James Marshmallow. ¡Qué mal chiste, Nick! ¿Qué? Es mi primera noche. Mi primera noche en muchos años. No me pidan mucho. Ahora solo queda Kendall y Carlos en el ring. Kendall sube al tronco de Carlos y corta su hilo. Ahora Carlos vuelve al ring después de una dolorosa caída. ¡Oh, mi cabeza! ¿Qué te pasa, Kendall? Viejo, te has pasado toda esta pelea dando puras vueltas en ese tronco. Si no te vas a tomar en serio esta pelea, te voy a ganar muy fácilmente. Oye, pero sí me la estoy tomando en serio. Pues, demuéstralo. Los dos comenzaron a golpearse. ¿Quién ganará? Kendall golpea a Carlos con su palo de hockey castigadora y graciosamente. A Carlos le golpearon tantas veces que los dientes le quedaron como el logo de Cartoon Network. Esto es por cambiar tu nombre de Carlos Peña Jr. a Carlos Pena Jr. ¿Por qué quitaste la ñ? ¿Por qué quitaste el Peña? Era lo único latino que te quedaba. Chicano al pedo. Y estas por las horribles películas mal trucadas de tu esposa. Ya sabes, esa de los niños espías. Y este es por tu tonto casco. Oye, no, mi casco no. Ah, por favor, creo que solo lo usas porque se te olvidó sacártelo en el primer episodio cuando todos estábamos vestidos de traje de hockey. Es estúpido que lo uses, ridículo y sin sentido. ¡Cállate! Y Carlos golpeó a Kendall con uno de sus fuertes y atléticos brazos. Hola, soy Carlos y ahora verán el poder del casco. Con este cañón. Al parecer, Carlos está metiendo un cañón para atacar a Kendall, pero Kendall aún no se recupera. Carlos ha salido expulsado del cañón. Se va directo al estómago de Kendall. ¡Ah! Un momento, no me pasó nada. Oh no, esperen. Oh no, mi camisa favorita. Increíble ejecución. Carlos se expulsó del cañón para convertirse en un hombre bala y traspasar el estómago de Kendall. Ahora Kendall está muerto. Así es, Johnny, esta pelea se ha acabado. ¡Tenemos un ganador! ¡Carlos Peña! Todo fue gracias al poder del casco. ¡Qué pelea más original y épica! Así es, Nick. Ojalá la hubiéramos hecho en el 2013. Hubiera tenido más visitas. Volvemos después de esta pausa a comerciales. I miss Celebrity Deathmatch. I wish I was a little claymation figure and had one of these. I think we actually need a movie with The Rock and Chris Rock. Get an MTV Movie Award. Y ya estamos de vuelta en Celebrity Deathmatch. Acabamos de ver cómo los integrantes de Big Time Rush se asesinaban el uno al otro, dando a Carlos como el ganador. Ahora vamos con nuestra segunda pelea en la noche. Vives vs Bobhead. Estos dos adolescentes cuya vida se resume en ver televisión, comer nachos, beber refrescos, ir a centros comerciales y escuchar heavy metal y hard rock e intentar anotar con chicas y trabajar en un local de comida rápida han marcado la cultura pop de los adolescentes de los 90 e incluso la actual. Unos clásicos en TV como nosotros. Tuvieron 8 temporadas y volvieron a la televisión en 2011, pero misteriosamente después de esa temporada no hubo más. Sí, Nick, eso sí fue bastante raro. Pero ya conoces a MTV, le gusta darle caramelos a los niños y después quitárselos. Y ya están en la arena, damas y caballeros, Vives y Bobhead. Muy bien ustedes dos. Quiero una buena pelea. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Podemos hacerte una nieta? No estoy de humor para tu basura, así que ¡a darle! ¿A darle? No voy a ponerme a darle contigo. Estamos por ver una épica pelea entre dos grandes caricaturas de los 90. La incorporación Acme nos ha auspiciado con parte de sus productos para esta pelea. Hay una caja donde dentro hay armas, productos Acme para que los luchadores puedan usarla. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Hey, Bobhead, échale un vistazo a esa caja. ¡Increíble! Vives ha sacado un lápiz gigante. Dame eso, papanatas.
Hey, Vives, mira lo que puedo hacer. Oye, no hagas eso. Este es un programa familiar. Es verdad, mejor uso la parte trasera del lápiz para tu nariz. ¡Ah, mi nariz! ¡Mi nariz sangra! Butthead le clavó un lápiz en la nariz a Vives. Butthead batió a Vives, pero no por mucho tiempo. ¿Qué rayos es esta mierda? Roca Crescencio. Yo creo que hay que usar agua para que crezca la roca Crescencio. Es como esos huevos de dinosaurio que... ¡Shoo! Mira eso. Vives estornudó sangre en la roca Crescencio. Ahora la roca crecerá en las manos de Butthead. Y Butthead ha sido aplastado por la roca. Ha quedado más aplastado que estudiante en autobús a las 6 de la mañana. Hey, Vives, déjate de pendejadas y ven a ayudarme. Ayúdame. ¡Ey, mira, Butthead! Pillé un extintor. ¿Podré volar si lo aprieto muy fuerte? Vives ha salido volando con el extintor y ha chocado con la máquina de palomitas, rompiendo todos sus vidrios. Hey, Vives, la forma que saliste volando hacia el público fue cool. Hey, permíteme sacarte de aquí. Oh, te cortaste las manos accidentalmente. ¡Qué cool! ¡Demonios! ¿Ahora cómo voy a jalarme el ganso? Ya sé, reemplazaré tus manos con estos individuales de cocina. ¡Ajá! ¡Funcionó! ¡Puedo hasta moverlas! Ahora es Vives, manos de tijera. Como sea. ¡Ey, mira, Vives! ¡Hay soda gratis en el piso! Mira esto, Nick. Este niño está tomando sodas botadas en el piso. Algo malo le está pasando a Vives. Rayos, Vives. Vuelve al ring para que te patee el culo hasta la muerte. No puedo creerlo. Las sustancias de las bebidas del piso provocaron que Vives se convirtiera en su alter ego. ¿Cuál es su alter ego? ¡Soy Corjulio! Vives, baja de aquí. ¿Tienes creepy? Basta ya, Vives. Oh, Dios mío, Corjulio está mutilando a Butthead hasta volverlo picadillo. Esta pelea ha acabado. ¡Tenemos un ganador! ¡Corjulio! Ahora lanza pedazos de Butthead por todos lados, ¿pero por qué? ¿Papel? ¿Papel para mi culillo? Papel para su culillo. Siento lástima por su trasero. Y así termina esta pelea. Vives le ganó a su compañero de comedia Butthead. Pausa comerciales y ya volvemos. Y ya estamos de regreso en Celebrity Deathmatch. Anteriormente, en el inicio, vimos la masacre de Victor y Roach, matándose el uno al otro. Al final, el ganador fue Carlos Peña. Y justo antes del corte, Vives alias Corjulio mutiló hasta la muerte a Butthead. Y ahora, el evento principal. Johnny Knoxville de Jackass vs. Jordi Lebala de The Duderson. Es una de las peleas más épicas. Ambos son líderes de un grupo de idiotas que se sacan la mugre por televisión. Johnny Knoxville de Jackass y Jarpy de The Duderson. Series muy buenas de TV, donde el reparto lleva a cabo diversas actividades innecesariamente arriesgadas, peligrosos y dolorosas para divertir a los televidentes. Ambos pelearán para definir quién es el mejor líder idiota que se presta para el masoquismo por dinero. Yo doy mi apoyo a Jackass. Soy un gran fan y siempre quise ser parte de su elenco. Son fantásticos, ambas series son muy buenas. Ahora vamos con Tally Wong, que está en los vestidores con su sección La Esquina de Tally. Gracias, Johnny. Johnny, Nick, cuento con Harpy, el temerario. Un chico que viene del Círculo Polar Ártico, Finlandia, que junto a sus 4 amigos de la infancia hacían un programa donde llevaban actividades muy dolorosas. ¿Por qué se les ocurrió hacer eso, Harpy? Cuando eres mayor no quieres pensar en las cosas que no hiciste, pero sí quieres pensar en las cosas que sí hiciste. Así son los de Duderson. Cuando vivo la vida a mi manera me vuelvo loco. Tus amigos dicen que eres como una cabra. Estás muy loco. Y no hay nada que no hagas después de que te hayan fastidiado. Ellos me incentivan a hacerlo, pero la verdad no me gusta lastimarme. Pero si me lastimo, no me importa. Y si no me equivoco, perdiste un pulgar. ¿Cómo lo perdiste? Solía chuparme el pulgar. Fue un sketch que salió mal. Intentaron reimplantarme el dedo, pero no salió bien. Pero me da bien un solo pulgar. Además, ¿quién necesita un pulgar? Bueno, sirve para mandar mensajes de texto. Hola, soy Johnny Knoxville y esto es Jackass. Digo,
Celebrity Deathmatch. Oh, a mi lado también está el líder de Jackass y actor Johnny. Tienes un montón de fans. Tus películas de Jackass son un éxito en taquillas, tanto aquí como en todo el mundo. Viejo, tu cuerpo va a quedar hecho pero te harás millonario. ¿Lo haces por dinero o por alguna adrenalina al peligro? Bueno, lo hago en primer lugar porque soy un adicto a la estupidez. Es divertido. Y nada es más divertido que filmar Jackass. Lo hacemos porque nos encanta. Tu última película se llama Jackass 3D. ¿3D es por 3 dientes? Bueno, perdí un diente con el bazooka vibrador. Con la última película me disloqué el hombro y también sufrí una convulsión cerebral. Pero igual fue bastante divertido. Adelante, Johnny Nick. Gracias, Tali. Esta pelea será emocionante. Eso no lo dudo, Nick. ¿Qué es eso que se escucha? ¿Qué es ese ruido? ¡Oh Dios mío! ¡Es la entrada de Johnny Knoxville! ¡Con un carrito de supermercado! ¡Hey, uy, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Yu, ja, ja! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Cuidado, Johnny! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Muy bien, ustedes dos. ¿Quieren una pelea? ¡Qué inmaduro eres! ¡Madurez para frutas! ¡Ah! Ya está saliendo el olor a tus gases. Así que mejor a darle. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Johnny Knoxville se está haciendo una autollave. Estos chicos sí que son masoquistas. Mientras tanto, Yarpi se golpea a él mismo. Así es, Yarpi se autogolpea estúpidamente. Vaya, Johnny Knoxville, no le tienes miedo a la muerte. Y al parecer tú tampoco, mi amigo. Por supuesto que no, soy nórdico. Si muero me iré al glorioso Valhalla. Y toma, te tengo un regalo nórdico. Y Johnny Knoxville es golpeado con un pescado. Esas sí no te las esperabas, Knoxville. Un momento. Knoxville, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondiste? Detrás de ti. Saluda a mi amiguito. Dame esos 5. Johnny Knoxville ha usado la clásica mano gigante de Jackass. Aquí Yarpi viene de vuelta. Tranquilo, vengo en son de paz. Mira, te traje hasta huevos duros. Oh, muchas gracias. Oh, Yarpi, no me siento muy bien del estómago. Creo que tus huevos estaban podridos. ¡Caíste, tonto! ¡Ay, no! ¡No me vomites! ¡No me vomites! No fue intencional, además tú lo provocaste. Vaya, Yarpi le había dado a Johnny Knoxville huevos duros podridos, pero su tiro salió por la culata, ya que al lastimar el estómago a Johnny Knoxville provocó que lo vomitara por completo. Que es hora de usar mi botón. ¡Tut! Y Johnny Knoxville con una de sus trampas hace que a Yarpi le caiga un baño encima lleno de caca. ¡Oh, qué asco! ¿Te gustó esa trampa? A ver si te gusta esta. ¡Ay! ¡Mis bolas gringas! Esto no se va a quedar así. ¿No te importará perder el otro? ¡Ah, bastardo! O sea, los Johnny Knoxville le arrancó su único pulgar. ¡Ah! Ahora las manos me quedaron como las de una caricatura. Vas a ver, te presento a mi cerdita Britney. ¿Una cerdita? ¡Qué tierno! Vamos, vamos Britney, erupta. Y Britney eruptó muy fuerte, sacando a Johnny Knoxville del ring. Ya que tú presentaste tu mascota, yo presentaré la mía. Como sabes, Jackass es una jerga en inglés que viene de los burros. Así que he traído mi Jackass. Yarpi, te presento a Jackass. Oh, creo que ya valí. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Qué muerte más fatal! ¡Tenemos un ganador! ¡Johnny Knoxville de Jackass! ¡Cielos, Nick! Esta sí fue una noche épica. Ni aunque no lo dijeras, Johnny, esta ha sido una de nuestras mejores peleas de todas. Volvimos con todas las ganas. Yo soy Johnny Gómez y yo soy Nick Diamond. Y en nombre de todos los que trabajan en Celebrity Deathmatch les deseamos buenas noches y buenas peleas.